el intervalo o en la apertura, con respecto a la finalización de la escuela dominical y las actividades, empezamos una época un poquito distinta. Luego de 3 domingos que no tuvimos este espacio, la clase, hubo un domingo que tuvimos el almuerzo, después el aniversario, y el domingo pasado tuvimos este espacio más amplio con las otras clases, con el hermano Salomón que nos acompañó, justamente del tema que estamos considerando. Entramos en los últimos domingos del año. Entonces, vamos a tener clase este domingo, el domingo que viene, el primer domingo de diciembre en este lugar, acá, en el salón. Pero el segundo domingo y el tercer domingo, la escuela dominical está terminando el tercer domingo de diciembre. Las otras clases van a utilizar el salón para las actividades que tienen que ver con el cierre. Así que 2 domingos más vamos a tener la clase acá. Y los otros domingos yo voy a preparar algunos pensamientos y vemos dónde nos podemos ubicar, que no sea en el patio, porque seguro que va a hacer mucho calor, mucho sol, pero algún espacio vamos a encontrar con los que todavía vengan a la escuela dominical, porque están viniendo los chicos, los que nos quieran acompañar, como hacemos siempre, hasta el último domingo. Así que me confirmó, creo que fue Hernán que me dijo que hasta el primer domingo de diciembre vamos a estar en este lugar. Nosotros estamos viendo el tema de la ofrenda. Y el domingo pasado el hermano Salomón dio una clase que invitamos a todos, dio algunos principios. Está el video ahí en el grupito de WhatsApp, si no viniste. Estuvo muy lindo, muy práctico. Y hoy voy a continuar y vamos a entrar en la última partecita del tema. Y yo quisiera recordar lo que dije en la primera clase, que esto de la ofrenda que estamos hablando, dije yo que es, y di una palabra, que es ¿se acuerdan? Característica, dije, es una actividad, es un área de la iglesia, es un privilegio, pero yo le había dado en la vida cristiana, es un ejercicio. Es un ejercicio espiritual. Es un privilegio. Ya vamos a ver algunos puntitos muy rápidamente. Es un ejercicio. Yo voy a buscar el apunte en la primera clase y dijimos que es un ejercicio espiritual la oración, la meditación, la confesión, la alabanza, la adoración. Algunos lo hacemos ejercicios individuales y a veces otros también los podemos hacer el ejercicio en forma congregacional. Entonces nos juntamos para alabar a Dios, para adorar a Dios. No solamente lo hacemos en la iglesia cuando estamos todos juntos en comunión, no importa el número, si somos 10 o somos 1000, también podemos adorar a Dios en nuestra vida en todos momentos. Pero no tenemos que olvidar que dentro de los ejercicios espirituales, y yo lo voy a comparar y lo voy a llevar a los ejercicios físicos, es muy importante el ejercicio físico. Yo cuando me voy a trabajar a la mañana, no soy ejemplo para el ejercicio físico, pero cuando voy caminando hasta el trabajo, paso frente al centro cívico y algunos días de la semana hay un profesor ahí dando clases a un grupo de chicos. Y esto que es temprano, son las 8 de la mañana, ya hay un grupo de más jóvenes, por supuesto, haciendo sus ejercicios físicos. Muy importante. Ustedes ven a la tarde, si los que tienen oportunidad de recorrer alguna plaza, el Parque Sarmiento, hay allí haciendo algunos que están haciendo ejercicio físico. Es muy importante el ejercicio físico. Pero ¿qué pasa si la persona dice, no, yo me voy a mantener, voy a hacer ejercicio físico, voy a ir 3 veces al profesor voy a ir al gimnasio, voy a hacer pesa, voy a hacer, tomar vitaminas, pero no se alimenta? ¿Le sirve de algo el ejercicio? No. Al poquito tiempo va a empezar su organismo a fallar. Todos estos ejercicios espirituales que yo mencioné, como la alabanza, la oración, la comunión, la ofrenda, son muy importantes en la vida espiritual, tanto individual como congregacional. Pero si yo no me alimento de la palabra de Dios, voy a tener, como ese que no se alimenta, va a ser
se me fue la palabra, desnutrido, no va a tener crecimiento, va a perder fuerza. Por eso la importancia siempre en la palabra de Dios acerca de la enseñanza, de la lectura, de la meditación, del estudio de la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios. Nos abocamos a 2 Corintios capítulo 8 y 9, donde Pablo a la iglesia que está en Corinto le va a hablar sobre el tema de la ofrenda. 2 Corintios 8 y 9 nos habla sobre la ofrenda. Y algo vimos el último domingo que dijimos, demos valor a nuestra ofrenda. Cuando nosotros ofrendamos a Dios, saquemos la mente, es poner en la bolsa, poner en el buzón el sobre, el dinero, ofrendar a Dios, demos valor a esa ofrenda. Y veíamos allí en 2 Corintios 8:4 que era un privilegio, que es lo que decía Hernán al principio, porque dice que los hermanos le pidieron a Pablo, por favor, concédenos este privilegio de poder participar en este ministerio. También vimos versículo 14, 2 Corintios 8:14, de que era una demostración de unidad y comunión de los hermanos entre las iglesias. Las iglesias de Macedonia querían colaborar, contribuir en comunión y en unidad con los hermanos que estaban en Jerusalén. Versículo 5, 2 Corintios 8:5, veíamos que era una evidencia de una vida que estaba dedicada a Dios, de presentar algo al Señor. Y el Señor siempre demanda que nosotros tenemos que presentarle todo a Él. Pero yo quisiera ver y marcar que la ofrenda tiene un valor. Tiene un valor. Algunos, a ver, estoy viendo acá, no hay algunos. Los hermanos cuando cuentan la ofrenda de la iglesia en forma general, lo anotan en un cuaderno, en un libro. Y van anotando, yo voy a hacerlo acá, los importes. Se van poniendo. ¿Qué son estos números? ¿Qué son? Pesos. Nuestro país. En otro país utilizarán otra moneda. Yo quiero decirte que el valor de la ofrenda tiene una medida. Porque en medio de este capítulo, Pablo nos va a mostrar cuál es la medida de la ofrenda de Dios. 2 Corintios 8, 9. Pasaje conocido. Lo leo, 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, Pablo estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Corinto, pero nos escribe a nosotros y podemos decir a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de nosotros se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Por lo tanto, yo quiero cambiar la medida o el valor de la ofrenda delante de Dios. No se mide en pesos, sino que se mide en gracia. Bondad no merecida. Por lo tanto, la ofrenda yo no la voy a medir en los números que tiene el billete o la transferencia, sino que lo voy a hacer con gracia. Entonces así va a ser común para todos, porque es más fácil el que recibió mucho, dar mucho. Yo recibí muchos ceros y voy a dar muchos ceros. Pero el que recibió menos, estoy hablando en pesos, va a poder dar menos. ¿Alguno recibió más gracias que otro de parte del Señor Jesucristo? Amancio, ¿recibiste más que Rodolfo, más que yo, que Hernán, que Vivi? Todos hemos recibido la misma gracia. Y recordemos que de su plenitud recibimos gracia y más gracia.
Muy interesante este versículo porque Pablo está diciendo, porque ustedes ya conocen de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos escuchado y lo hemos leído muchas veces, tal vez en algún momento en la cena. Y es muy interesante la palabra que utiliza para la palabra pobre. Quien siendo rico se hizo pobre. En tiempo del Nuevo Testamento, en el Imperio Romano, había mucha gente pobre. Se calcula que aproximadamente un 70, un 80% de la sociedad del tiempo del Imperio Romano eran pobres, eran humildes, vamos a llamar así. Eran los que eran siervos, esclavos, artesanos. Y había un grupo muy reducido que sí estaban en una mejor posición económica. Pero había un grupo, que eran los menos, que eran menos pobres. A veces nosotros podremos utilizar un término que a veces se utiliza para medir los índices de pobreza y hay otro índice que mide la indigencia. La pobreza es lo necesario para vivir. No mide una familia, tipo. Pero la indigencia, esto es lo mínimo para poder subsistir. La palabra que utiliza acá, que siendo rico se hizo indigente, pobre al extremo. Va a utilizar acá cuando Pablo escribe esto. Por lo tanto, quien era rico, se hizo miserable, se hizo indigente, para que en esa indigencia, en esa pobreza, fuésemos todos enriquecidos. Por lo tanto, cuando yo dé al Señor ofrenda, tenga el ejercicio, valorémoslo no tanto por los pesos, sino valoremos por la gracia que hemos recibido de parte del Señor Jesús. Ya lo hemos dicho, lo voy a marcar nuevamente. ¿Cómo debo ofrendar? Lo habíamos visto y lo voy a mencionar nuevamente. Nos vamos a 2 Corintios, avanzamos un poquito. 1 Corintios, retrocedemos un poquito. 16. En la primera carta, Pablo le decía, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que yo ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recoja las ofrendas. Yo quisiera marcar y recordar, esto ya lo dije en uno de los domingos, la ofrenda tiene que ser regular. Cada primer día de la semana. Cada uno tiene que ser particular. Ponga algo aparte. Tiene que ser responsable. Y tiene que ser proporcional. Según haya prosperado. Muy interesante la expresión que dice ponga algo aparte. Yo lo había dicho, ¿se acuerdan cuál era la palabra? Atesórelo, guárdelo, sepárelo. Ustedes tal vez en su casa tienen algún lugar donde guarda algo que valoran mucho. Tal vez no tenga alto valor económico, 5 pesos, pero sí tiene un valor sentimental. Y ustedes lo guardan en un lugar aparte, para que nadie lo toque, para que no se pierda. Ese es el concepto de cuando Pablo habla acerca de la ofrenda. Ponga algo aparte, guárdenlo en un lugar, atesórelo. Tomaban la idea de que en el templo, en la antigüedad, había habitaciones, vamos a decir depósitos, donde se guardaban lo que traían de ofrenda. Recordemos que no solamente traían dinero, las monedas, no había billete de papel todavía, sino que traían aceites, cereales,
al templo. En el templo de Salomón, esa gran estructura que se hizo, había muchas habitaciones que era justamente para guardarlo, y ahí se atesoraba, allí se ponía aparte. Por lo tanto, lo que yo quiero dar al Señor, lo tengo que atesorar, guardarlo de una forma especial, como lo hacían en la antigüedad. Volvemos a 2 Corintios 2:9, a un versículo muy conocido. Y ahora vemos, estas son las características, cómo debe ser ese ejercicio de ofrendar. Lo tengo que hacer periódicamente, regularmente, en forma personal o particular. Y ahora vamos a ver la práctica. Pablo en 2 Corintios 8:9 nos habla de la ofrenda, pero en el capítulo 9, 6, 7, vamos a leer ahora y después vamos a continuar con los versículos. Recuerden esto, les dice Pablo, 2 Corintios, capítulo 9, 6. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Yo voy a marcar 4 prácticas que tiene que tener la ofrenda, que son parecidas a esta, están vinculadas. Y las voy a anotar acá. Vamos otra vez. En primer lugar, nuevamente, personal, voluntaria, alegre y generosa. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Parte de un principio: el que siembra mezquinamente, escasamente, va a recoger poco, pero el que siembra abundantemente va a representar mucho. Estas palabras que yo marqué ahí, personal, voluntaria, alegre, ganancia, son adjetivos en la lengua nuestra. Pero cuando nosotros le agregamos la palabra alegre, le agregamos al final la palabra mente, transformamos esa palabra en un adverbio. Tanita, me tengo que cuidar bien lo que digo, profesora de lengua, de letras. Cuando agregamos al adjetivo esa parte final, ese sufijo, no sé si es, mente, le damos la fuerza de un adverbio. Entonces vamos a decir, lo tengo que hacer personalmente, voluntariamente, alegremente, generosamente. No quise entrar en muchos detalles porque ahí voy a equivocarme. Es un adverbio de modo, intensifícala. O sea, una cosa es decir, tengo que dar alegre y tengo que dar alegremente. Después busquen en Google sobre los adverbios de mente, los adverbios de modo, y van a ver qué interesante que es. Aquello que en algún momento, como yo lo dije, despreciamos la literatura en la escuela, lengua, cuán importante es. Entonces intensificamos, no solamente personalmente, alegremente, voluntariamente, generosamente. Esos son los principios. Y para ir terminando con esta parte, introducirnos al último, yo quisiera que sigamos leyendo este capítulo. Y yo te quiero decir que yo creo en la prosperidad, en el evangelio de la prosperidad. ¿Saben? Algunos me miran y se ríen. Yo creo en el evangelio de la prosperidad. Y lo vamos a leer, que Pablo también lo cree y lo escribió.
Leemos de nuevo desde el 6, 2 Corintios 9, 6, 7 y 8. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, en abundancia cosechará. Cada uno marque el principio. Esto tiene que ser la práctica. Según haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, cita un pasaje de la antigüedad, repartió sus bienes entre los pobres y su justicia permanece para siempre. El que suple semilla al que siembra también suplirá el pan para que coma, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos, en parte, en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, esta administración, dice Reina Valera 60, es un servicio sagrado. No solo suple las necesidades de los santos, sino también redunda en abundantes acciones de gracia de Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicios, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y de su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Acá aparece varias veces la palabra abundancia, multiplicar, enriquecerse. Hay una palabra que dice en el versículo 12, superabundante. 12 es superabundante. Eso no es prosperidad. Pero hay una palabra clave allí, que yo le dije, que cómo nosotros medimos, valoramos la ofrenda. ¿Cuál es cómo la debo valorar? Con gracia. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que sí habla de abundancia, de prosperidad, de ser rico, pero rico, abundante, próspero en gracia. Acá no hablan de números. Vuelvo a repetir, no pone número, nosotros ponemos número. En la economía nuestra, en la economía humana, nosotros llevamos números y anotamos, ya sea en el cuadernito o en el Excel o donde tengamos, anotamos. Yo tengo que pagar la tarjeta, 30.000 pesos, tengo que pagar la cuenta de la boleta, me llegó el internet. Esa es la economía personal nuestra. Pero en la economía de Dios, donde no trabaja con números, trabaja con gracia. Allí hay abundancia, allí hay riqueza. Miren cuántas veces aparece la palabra todo o toda. Está en los versículos 8. ¿Entendemos bien lo que quiere decir todo? ¿Qué quiere decir todo? Todo. Y son esas palabras, ya lo he dicho yo, estas palabras repetidas mías. Son esas palabras que entendemos, sabemos, pero no podemos definir de otra forma. Todo es todo. 8. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, en todo momento, tengan que algo, todo lo necesario y toda buena obra abunde. Entonces, el chip nuestro es que tenemos que cambiar la economía personal de nuestra vida en la economía de Dios. Cambiar el valor que le damos a la ofrenda. No pensar en pesos, no pensar que gano poco,
no pensar que gano mucho, no pensar que aquel gana más o que yo gano menos, sino que todos hemos recibido por igual gracia y más gracia. ¿Alguien quiere preguntar, aportar algo? Pasamos al último tema que vamos hoy a introducirnos para terminarlo el domingo que viene. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. ¿Sabe una cosa? Chela se está introduciendo en el último tema que yo tengo acá, así que no voy a responder la pregunta, porque recordemos que hace uno de los primeros domingos Pablo preguntó sobre el diezmo. Entonces yo dije, lo vamos a ver y lo vamos a introducir ahora. El diezmo. Está bien, Chela, lo introduciste bien. Preguntó sobre el diezmo. ¿Cuánto? El diezmo. ¿Saben una cosa? Me voy a poner acá. El diezmo es la 10ª parte de algo o el 10%. Lo que trabajamos con números, rápido, sacamos. Además, nosotros trabajamos con un sistema numérico que, ¿cómo se llama? Decimal, trabajamos con 10. Dicen algunos que en realidad era porque tenemos 10 dedos y era la primera calculadora que tuvo el hombre. O sea, el hombre cuando sumaba no tenía calculadora, antes hacíamos así. No tenía, entonces sumaba con lo que tenía, como suman los chicos en la escuela, con los dedos. Tal vez, no sé si será eso, pero nosotros trabajamos con un sistema decimal. Y justamente el diezmo es la 10ª parte de algo o el 10%. ¿Saben una cosa? Yo noté acá. El tema del diezmo ha dividido las opiniones del pueblo de Dios y ha llegado a confrontar algunos hermanos, iglesias. Nosotros participamos, tenemos nuestro ejercicio espiritual en esta iglesia, algunos hace muchos años la conocemos y sabemos que como práctica no se enseña ni se dice acerca del diezmo, pero hay iglesias, grupos en Córdoba y en todas partes del mundo donde se enseña, se exige, se implementa, es práctica el tema del diezmo o la 10ª parte. Y como yo digo, esto ha llegado a ser discusión que inclusive ha dividido, porque se han ido desde un extremo a otros. El que sostiene o los que sostienen de que el diezmo es bíblico, ¿qué tengo que decir yo? ¿Es bíblico el diezmo? ¿Sale en la Biblia el diezmo? Sí sale. Entonces, cuando viene me dice, sí, pero el diezmo es bíblico porque lo vamos a leer después. Dios dice que debemos traer de todo lo que tengamos de nuestros diezmos, se lo debemos dar a Él. Entonces entramos con un problema. Pero vuelvo nuevamente, yo quisiera repasar, cambiemos el chip, reseteemos nuestra mente y nuestro corazón. ¿Veo cuando se clava el celular, se clava y lo tenemos que reiniciar y a veces te tenemos que sacarle el chip para que empiece a funcionar? Saquemos el chip y recordemos que cuando yo trabajo con esta unidad, puedo llegar a calcular un 10%, o un 20%, o un 50%, o un 1%. Pero trabajemos en esta. En la ofrenda se mide por gracia. Y el principio es, de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. ¿Sabes una cosa? Chela, que tiene 80 y pico, porque lo dijo, por eso me atrevo, lo dijo verbalmente, por eso me atrevo a decir 80 años, recibió la misma gracia que Leo, que está ahí, a 1,5 metros, y tiene 1/4 de la edad de Chela. La misma cantidad de gracia.
No porque tenga más años, porque sea más joven, porque tenga más fuerza. La misma gracia. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Por lo tanto, no vamos a ver lo que dicen los hermanos que sostienen del diezmo o los hermanos que decimos, no, porque el diezmo nosotros practicamos. Vamos a ver qué dice quién. La Biblia. La palabra de Dios con respecto al tema de la ofrenda. O el valor, si queremos darle así. La Biblia en muchas partes habla acerca de la ofrenda. ¿Y cuál es la primera ofrenda que se menciona en la Biblia? A ver, vamos a memoria. Entonces tenemos que rebobinar la historia. Estamos en 2 Corintios y nos tenemos que rebobinar como rebobinábamos la cinta de los videos antes. En el Antiguo Testamento, bien Chela, pasamos a la temporada 1. Caín y Abel. Bien Hernán y bien por otros que respondieron. Entre lo que yo alcancé a escuchar, la primera mención concreta de una ofrenda está en Génesis capítulo 4, la ofrenda de Caín y Abel. Vamos a ver qué dice. No vamos a terminar hoy con el tema. Yo ya lo tengo preparado y corté porque sabía que no iba a alcanzar el tema. Así que el domingo que viene vamos a terminar con respecto al tema del diezmo. La primera mención específica de una ofrenda es Génesis capítulo 4. Vamos a leer el 1 y el 2 para recordar un poquito. El hombre, Adán, se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín, su hijo. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a pastorear las ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar en la tierra. Tiempo después, Caín se presentó al Señor una ofrenda, la primera mención, del fruto de la tierra. Y Abel también presentó al Señor otra ofrenda, lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su gracia. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, y por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y cortamos el relato, porque después viene la violencia, la muerte, la huida, la escapada de Caín, y conocemos nosotros. La primera mención, si bien hay algunos que dicen, si bien en los capítulos anteriores, en el capítulo 3, no hay una mención específica de una ofrenda, podemos dejar entrever de que cuando Dios viste a Adán y Eva después del pecado, les saca los delantales de vegetales, de plantas que se habían hecho, que duraban un día nomás, porque el otro día no iban a durar mucho tiempo, y los vistió con pieles de animales. Ahí había la muerte de un animal, una ofrenda, había una enseñanza espiritual, y es cierto, personalmente creo que es así. Pero específicamente una ofrenda de parte de una persona, es acá cuando ya Caín y Abel ya son grandes, ya no eran chicos. Posiblemente habían visto en Adán el ejercicio de la ofrenda, pero no lo relata la Biblia. Caín trae el fruto de su trabajo. Él trabajaba en la tierra, era agricultor, y trae frutos vegetales. Mientras que Abel era pastor de ovejas y trajo el producto de su trabajo personal, que era un animal. Dios no miró con agrado la de Abel porque trajo un animal y miró con desagrado la ofrenda de Caín porque era vegetal. No, ni porque Abel trajo 10 kilos y porque Abel trajo 8 kilos de fruta o de cereales. ¿Qué mira Dios? El corazón. ¿Hay alguna mención de cantidad acá? No, Dios no estaba mirando, sino que dice que Dios miró
la ofrenda de Abel que trajo, y él va a recalcar que él trajo ¿qué de su rebaño? Lo mejor. Ahí cuando habla de la grosura era justamente la grasa y todo lo que mejor se quema en el altar, y él trajo de lo primero, por eso habla ahí de los primogénitos. Entonces, en la primera mención de ofrenda en la Biblia, no habla de cantidad, habla de corazón. Dios mira el corazón. Dios miró el corazón de Abel y miró el corazón de Caín. Hasta el punto que, a causa de esto, Dios más adelante le dice: Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Porque no era por la ofrenda, sino por el corazón que había. Y esto desencadenó todo lo que nosotros conocemos que continúa en el capítulo 4. Entonces, la primera ofrenda que menciona la Biblia es la ofrenda de Caín y de Abel. No habla de porcentaje, no habla de número, sí habla primogénito, sí habla de lo mejor para el Señor, sin hacer diferencia si era vegetal o animal. Hago un paréntesis: el pueblo de Israel ofrendaba al Señor, sí, animales, ofrecía los holocaustos, pero también ofrendaba al Señor, había ofrendas vegetales. Levítico capítulo 2 habla de la ofrenda cuando es vegetal. Inclusive ofrendaban aceite, cereales. En esos depósitos que yo mencionaba del templo se depositaban ofrendas de carácter vegetal. Segunda mención de ofrenda en el Antiguo Testamento. Está muy cerquita de esta, también está en Génesis. ¿Algunos se acuerdan? Antes de Abraham. Antes de Abraham. La tercera mención es Génesis 12 con Abraham. Noé, bien. Génesis creo que 8, 20 y 21. Segunda mención de una ofrenda a Dios. Leemos desde el 18, Génesis 18, 18. Salieron pues del arca Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves, todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Yo cuando lo leo trato de imaginarme lo que debe haber sido ese momento especial. Tuvieron más de un año adentro del arca. A veces nosotros lo leemos o vemos alguna película y creemos que más de un año tuvieron dentro del arca. Y luego Noé construyó un altar al Señor y sobre el altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Y cuando el Señor percibió, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, el grato aroma, dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por su culpa. Tampoco volveré a destruirlos a todos los seres vivos como acabo de hacerlo. Nuevamente acá, Noé sale del arca, sale él, su familia, salen los animales. Quedó atrás la historia del arca, el año de vida allí en ese lugar. Y Noé agradece a Dios y ofrece, como dice acá, animales puros, posiblemente una oveja o un animal vacuno y algunas aves en holocausto a Dios. Y el Señor percibió el grato aroma, no el olor de lo que se quemaba en el altar, sino miraba el corazón de Noé. A tal punto que Dios hace una promesa que se cumple hasta el día de hoy: no voy a destruir más. El hombre es malo, es perverso. Yo lo condené acá con agua. Y Dios dice: nunca más los voy a condenar con agua. Y Él extiende su bondad hasta estos días. Y nos vamos a palabra del Nuevo Testamento, no queriendo que ninguno perezca,
de los malos, como dice acá, soy yo, sino que vengan al arrepentimiento. Y acá el que estaba arrepentido, Noé, su familia, ofrece allí una ofrenda. La segunda mención, vuelvo a decir, no hay mención de importe, no hay mención de cantidad, de porcentaje. Sí fue lo mejor, porque Dios miró con agrado, percibió, me gusta esta expresión, el grato aroma de la ofrenda del corazón de Noé. La tercera, y acá cortamos que ya estamos en hora, Génesis 12. Yo lo voy a marcar acá, 7 y 8. Cuando nosotros leemos la historia, en la lectura del libro de Génesis, la historia, hay un punto de inflexión. Capítulo 1 al 11, Dios habla en forma general, va hablando desde la creación del universo y crea el cielo, la tierra, la luna, las lumbreras, y cada vez se va centrando más un hombre. Lo pone en el jardín del Edén, Adán y Eva, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Se extiende a todas las naciones, estamos llegando a Génesis capítulo 5, 6, el diluvio 7 y 8. Y con Noé viene toda la historia general y se expande. Es la historia de las naciones, la historia de la humanidad. Pero en el capítulo 12 de Génesis, Dios va a cambiar su mensaje y va a empezar a hablar ya no de toda la humanidad, sino se va a centrar en un hombre, en una familia, en un pueblo, con un propósito. Abraham, sus descendencias, Isaac, Jacob y el pueblo de Israel para el mensaje de salvación. Dios llama a Abraham. No vamos a hablar de la historia de Abraham, es hermosa. Y en el capítulo 12, versículo 7... Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham ya era grande, ya tenía, creo que casi cerca de 80 años. Y a tu descendencia daré esta tierra. Y cuando Abraham miraba dentro de su tienda, de su descendencia, lo único que estaba era su esposa Sara. No tenía hijos. No tenía hijos. Tenía 80, Sara un poquito menos. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Acá vemos nuevamente que ofreció una ofrenda a Dios, un altar para ofrecer un sacrificio. No sabemos cuántos animales fueron. Dios miró con agrado la vida y el corazón de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Todo lo que vos ves acá, tus ojos, y lo que no pueden ver, todo lo que vos podés pisar, y una noche le dice, mirá las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Todo eso te lo voy a dar a tu descendencia. Y él solamente era él y Sara. Pero dice la palabra de Dios que le creyó a Dios. Pero estamos enfocándonos sobre la ofrenda de Abraham. Tercera ofrenda, hasta acá, no vemos cantidades. En los versículos que vamos a ir leyendo a continuación, va a aparecer por primera vez, poquito más adelante, el diezmo o la décima parte. El décima parte. Y lo vamos a ver el domingo que viene. Pero yo quisiera, los 2 minutos que me quedan, pensar un poquito en estos versículos que hemos leído de Abraham. Abraham en aquel tiempo, ellos eran nómades, iban moviéndose de distintos lugares. No era solamente la carpa como a veces podemos ir en el camping en el verano, sino que movilizaba una gran cantidad de gente porque tenía empleados, pastores. Así que a medida que los rebaños iban avanzando sobre los pastos,
y donde había mejores pastos, mejor agua, iban trasladándose. Y me permito yo tratar de ser como si fuera un observador de aquel entonces, volverme al tiempo y decir, por acá pasó Abraham. Por acá estuvo Abraham. No solo por el pasto comido por los animales, no por las marcas que habían dejado sus carpas, sino por los altares que él había levantado. Entonces, vamos a volar con la imaginación y yo me vuelvo 4000 años atrás más o menos y me voy a esas tierras, allí a donde estaba él, que habitó, como dice, en el Negev, a Betel, cerca de Ai, y digo, por acá estuvo Abraham, porque veo no solo las marcas de los animales que comieron, que ensuciaron el campo, allá estuvo la tienda, sino muy cerca de la tienda estaba el altar. Estaban las piedras, posiblemente quedaban las cenizas, y yo me podía acercar, estoy imaginando, permítame, hermano, pensar o tal vez delirar y poder ver que todavía las cenizas estaban allí y las piedras estaban calientes porque hacía poquito que él había estado. Que nuestra vida sea como el ejemplo ahora. Si ustedes después buscan los altares en la vida de Abraham, los 5 altares en la vida de Abraham, hay distintos mensajes. Una vez vino un hermano a la iglesia, nos visitó y trajo ese mensaje. Es muy lindo, muy interesante, pero que nuestra vida sea como la vida de Abraham, que él, a pesar de que se fue trasladando, moviéndose, tenía muy cerca de su tienda el altar para ofrecer la ofrenda a Dios. Él ofrendaba, como lo hizo Abel, voluntariamente, de lo mejor. Y él ofrendaba al Señor. Hasta ahora hemos visto estas 3. El domingo que viene vamos a ver un poquito más qué dice la palabra de Dios sobre la ofrenda para llegar y terminar con lo que nos dice en el Nuevo Testamento. Podamos llevar una vida de entrega al Señor y recordemos, cambiemos la medida, la unidad de medida de nuestra ofrenda, que sea con la unidad que mide Dios, porque ya conocemos la gracia del Señor, quien siendo rico se hizo pobre, para que en esa miseria extrema todos nosotros fuésemos enriquecidos. De gracia hemos recibido, por lo tanto debemos dar gracias. Padre nuestro, damos gracias y exaltamos tu nombre, tu persona y la persona de Cristo Jesús, porque de Él recibimos gracia y más gracias en la salvación derramada para cada uno de nosotros. Gracias porque tu amor y tu misericordia se extienden en este día, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento en ese evangelio de gracia. Ayúdanos a vivir una vida que dé gloria y honra al nombre de Cristo, que dé gloria y honra al Dios de toda gracia que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Acompáñanos en el regreso a nuestros hogares. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los que han estado hoy aquí en medio nuestro con la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.